Vamos al Vamos. mundo porque, bueno, tenemos que ver cómo sigue la situación en Ucrania, cómo sigue allí la situación con Rusia y también, sobre todo, cuál es la decisión de los Estados Unidos, ¿no? Está Luisa Corradini en línea en este momento. Luisa, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, un gusto verlos. Buen día. Bien. Bueno, Luisa, ¿cuáles son las últimas novedades con respecto al conflicto en Ucrania? Bueno, no me gusta usar palabras extranjeras, pero en realidad la situación podríamos calificarla de stand-by. Es decir, en las últimas horas, como decíamos la última vez que nos vimos, todos los gobiernos parecen haber privilegiado la vía diplomática, lo cual no es la peor de las soluciones, porque es cierto que cuando uno mira cuáles son los riesgos, cómo es el despliegue militar de Rusia en torno de Ucrania, que es absolutamente impresionante por el norte, por el sur y por el este, y los riesgos que esto significa también para Occidente, la mejor vía, y yo creo que todos los actores lo entienden, es la vía diplomática. Claro. No obstante esto, es cierto que tanto Washington como Londres, que sigue siempre las consignas norteamericanas, gritan al fuego y advierten que hay un serio peligro de invasión de Ucrania en las próximas semanas. Los europeos piensan lo contrario y el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, también piensa lo contrario y trata de decir, no señores, los soldados no andan paseándose por las calles de Ucrania en este momento. Claro. O sea que veremos qué es lo que sucede en las próximas Claro, porque horas. la información que uno tiene a la distancia es como que, a ver, los rusos ya tienen tropas allí rodeando toda la parte de la zona. Ahora, me gustaría que la gente que se interesa por este tema vaya a mirar un mapa. Ajá. Sí. Es absolutamente impresionante. Recuerden que Belarus está al norte de Ucrania, es decir, que rodea todo el norte de Ucrania. Belarus es un aliado de Rusia y ha aceptado tropas, el despliegue de tropas rusas y sus propias tropas en el norte de Ucrania. Todo el este es Rusia y por supuesto ahí hay un despliegue gigantesco. Y en el sur está la península de Crimea, ucraniana, que fue anexada por Moscú Claro. en 2015. Y ahí también hay despliegue de tropas, sin contar con todo el resto de las maniobras militares que hay en todos los océanos, de los cuales ya hemos hablado. Claro. Pero es auténticamente impresionante cómo está la pobre Ucrania rodeada de tropas rusas. O Ahora, sea que si efectivamente... Sí. No, Luisa, quería preguntarte por la posición de Alemania, ¿no? Alemania es parte de la OTAN y tiene una posición más ambigua que el resto de los países, que me imagino que tiene que ver por la cuestión del gas, ¿no? Por supuesto. Además, Alemania siempre, históricamente, ha sido mucho más propensa al diálogo con Moscú. Tiene muchos lazos con Moscú. Recordemos que hay un primer ministro, Schröder, un primer ministro socialdemócrata, que forma parte, por ejemplo, del directorio de una de las empresas más importantes de energía rusas. Es decir, siempre, incluso con Angela Merkel y ahora con el canciller Olaf Scholz, Alemania siempre intentó, no solamente por eso que decías vos muy bien, que es la dependencia energética de Rusia. Alemania siempre intentó mantener el diálogo abierto con Rusia. Además, recordemos una cosa, Alemania, por su historia singular en la Segunda Guerra Mundial, siempre está en contra de las intervenciones y de las operaciones militares. Siempre hay una actitud histórica contra las operaciones militares. Claro, claro. Luisa, decías vos el otro día, cuidado porque están jugando, entre comillas, unos y otros con algo tan sensible donde dispare uno, ahí se va a complicar realmente la situación. Ahora, Con hechos. Mira, tenés toda la razón del mundo. Y no solamente eso, es decir, a lo mejor en las próximas emisiones tenemos la oportunidad de hablar de la capacidad de la nueva carrera armamentista que está sumergiendo el mundo en un peligro que nunca jamás enfrentó, con las nuevas y famosas armas hipersónicas de las cuales empezamos a hablar
Estados Unidos está muy atrasado, pero los rusos han desarrollado, así como los chinos, una serie de armas absolutamente asombrosas, casi imposibles de detectar e imposibles de parar, que pueden llevar al mundo a un auténtico holocausto. Claro. Probablemente de eso hablaremos en las próximas. Naturalmente no estamos hablando de esto en este conflicto. Conflicto que es un conflicto tradicional con armas probablemente tradicionales. Pero el peligro existe. Pero digo, más allá del conflicto bélico que vos estás mencionando, Luisa, ¿la posición en este momento de Estados Unidos sigue siendo más bien de amenazas con sanciones económicas? Así, claro. Y como decíamos la semana pasada, todo esto naturalmente hace a la gesticulación, a mostrar los músculos, a decir atención, que corres el riesgo de quedarte totalmente aislado y además de que tu economía se derrumbe. Recordemos lo que hizo Estados Unidos con Irán en esa famosa crisis de desarrollo de sus armas nucleares. Y Estados Unidos tiene la bomba atómica, por llamarlo de alguna manera, para provocar un derrumbe de la economía rusa. Pero atención, porque esto siempre son sanciones de doble filo. Es decir, en un mundo globalizado como el nuestro, cuando Rusia no puede negociar más, los socios principales comerciales vienen de Occidente. O sea que naturalmente las consecuencias también las van a sufrir, sobre todo los europeos. Gracias, Luisa, que tengas buen día. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, muchas gracias. Información urgente a esta hora de la mañana.